Bienvenidos, queridos aventureros, a otra noche de exploración profunda a través de los misterios del mundo de The Elder Scrolls. Soy Averis y soy tu guía esta noche, y te traigo una narrativa que ha permanecido envuelta en sombras durante más de una década dentro del reino de Cyrodiil. Les hablo de una historia que combina honor, sacrificio, maldición y la redención del alma humana, enfrentada contra fuerzas oscuras que van más allá de la comprensión mortal. Esta es la historia del zorro gris, aunque más específicamente, esta es la verdadera historia de Corvus Umbranox, un hombre que fue borrado de la historia, olvidado incluso por su propia esposa, condenado a existir como poco más que una sombra durante 10 años agonizantes. El zorro gris no es simplemente un personaje, mis queridos compañeros. Es una leyenda viviente que ha trascendido el tiempo. Un fantasma que habita las calles y callejones del imperio. Un maestro del robo cuya destreza es tan legendaria que muchos no creen que sea un ser mortal. Se susurra en las tabernas oscuras que el zorro gris ha liderado el gremio de ladrones durante más de 300 años, que robó la misma capucha de la princesa Daédrica de las sombras, que su nombre es prácticamente un mito. Los guardias temblaban ante la mención de su nombre. Los nobles ocultaban sus joyas bajo 7 cerraduras cuando corría el rumor de que el zorro gris había puesto sus ojos en sus propiedades. Y sin embargo, como descubriremos a lo largo de esta larga noche de contemplación, la verdad es inmensamente más compleja y profundamente más trágica que cualquier leyenda que pudiera jamás contarse. La magia de esta historia reside en la ironía central de todo, que el zorro gris no es una sola persona que se extiende a través de los siglos, sino una sucesión de individuos diferentes, cada uno condenado a llevar la misma capucha, cada uno forzado a asumir la misma identidad. Cada uno de ellos, sin excepción, fue borrado del tejido de la historia. Pero nosotros nos concentraremos en una encarnación particular, un hombre que fue conde de Anvil, que fue amado por una mujer noble, y que fue arrancado de esa vida por la maldición más despiadada jamás imaginada. Mientras te acomodas con tu bebida favorita, ajusta la luz a tu gusto y permite que tu mente se abra a los misterios del plano mortal. Embárcate conmigo en un viaje que te llevará a través de criptas antiguas, palacios imperiales y al corazón mismo de lo que significa ser olvidado por aquellos que amas. Esta es una historia de ambición y de sacrificio. Es una historia de amor dividido por circunstancias imposibles. Es una historia de un hombre que vivió una vida doble durante más de una década, que se mantuvo firme en su propósito a pesar de la negación existencial más absoluta, y que finalmente encontró una manera de romper la maldición que lo ataba. Es también una historia sobre cómo el poder absoluto, incluso el poder de una princesa daédrica, no es impenetrable, y cómo un individuo determinado puede alterar el mismo curso de la historia cuando la ocasión lo demanda. Hemos estudiado reinos que caen, ciudades que son conquistadas y héroes que salvan imperios. Pero nunca hemos profundizado en la historia de alguien que simplemente buscaba ser recordado, que buscaba volver a casa, que buscaba, en esencia, ser humano nuevamente. Para comprender plenamente la tragedia de Corvus Umbranox, primero debemos retroceder en el tiempo, mucho antes de que él tuviera siquiera importancia en el esquema del mundo. Debemos viajar a través de los siglos de historia, a través de eras perdidas y momentos olvidados, para encontrar el origen de todo esto. El robo original de la capucha gris de la princesa Daédrica Nocturnal. Ahora bien, hay 2 historias sobre este robo, y no es completamente seguro cuál es la verdad, pero la que se cuenta más comúnmente, la que ha sobrevivido en los pergaminos antiguos y en los libros que se encuentran en las bibliotecas polvorientas de Tamriel, es la historia documentada en un volumen llamado Sombras robadas. En aquella lejana época, antes incluso de que el Tercer Imperio fuera tan establecido como lo es en los tiempos de Oblivion, existía un maestro ladrón. No sabemos mucho sobre él, excepto que era extraordinario en su oficio. Un día, este maestro ladrón fue abordado por una joven muchacha que había realizado la hazaña aparentemente imposible de infiltrarse en su propia fortaleza.
La chica no buscaba oro ni joyas. Lo que deseaba era convertirse en su aprendiz, aprender de él los secretos del robo maestro. El maestro ladrón inicialmente se negó, creyendo que ella carecía de los ingredientes intangibles necesarios para ser verdaderamente grande. Pero la muchacha persistió, y eventualmente, después de mucha persuasión, consintió a enseñarle. Pero sus lecciones, insistió, culminarían en un robo final. El robo más grande jamás imaginado. Algo que la solidificaría a ella y a él en la historia de los siglos venideros. Ese robo final, mediante una conclusión que ninguno de ellos podría haber predicho, sería el de robar la capucha de la princesa daédrica de las sombras, Nocturnal. La operación fue concebida meticulosamente. Nocturnal era una diosa que se regocijaba en las sombras, una entidad cuya naturaleza era tan inextricablemente ligada a la oscuridad que ni siquiera sus propios sacerdotes podían verla completamente. Pero cada año, durante una noche sagrada de invocación, una congregación de sus brujas se reunía en un claro del bosque para rendir homenaje a su princesa daédrica. Y en ese momento, según las antiguas tradiciones, Nocturnal se materializaría personalmente para aceptar sus ofrendas. Era en ese momento de vulnerabilidad máxima, cuando Nocturnal se quitaba su capucha sagrada para interactuar directamente con sus adoradores, que el robo tendría lugar. La joven muchacha fue ingeniosa. Se disfrazó como un cuervo, un animal consagrado a Nocturnal, y se ocultó en el árbol bajo el cual descansaba la capucha. Esperó con paciencia mientras las brujas realizaban sus ritos, mientras la magia se teñía de negro en el aire circundante, mientras Nocturnal emergía de las sombras para aceptar las adoraciones de sus siervos. Pero entonces algo salió mal. El maestro ladrón, que había prometido crear una distracción en el momento crítico, no apareció. La joven muchacha fue dejada sola, descubierta parcialmente, sin poder completar el robo que habían planeado juntos. Y sin embargo, continuó, impulsada por algo más profundo que el miedo, algo más poderoso que la lógica, la muchacha descendió del árbol y se apoderó de la capucha. Lo robó no de la princesa daédrica completamente dormida, sino de la princesa daédrica completamente despierta, completamente consciente de lo que estaba sucediendo. Para el asombro de todos, Nocturnal permitió que el robo sucediera. Quizás fue un reconocimiento de la audacia extraordinaria. Quizás fue un juego para ella, una diversión en la eternidad de su existencia oscura. O quizás, en los lugares más profundos de lo que pasaba por su mente divina, Nocturnal percibió un propósito mayor en lo que estaba a punto de suceder. Lo que sabemos con certeza es que la capucha fue robada. Y en ese momento mismo, Nocturnal, furiosa por la transgresión o simplemente disfrutando de la maldad de la retribución, colocó una maldición sobre el artefacto. No fue una maldición ordinaria, no un simple hechizo de mala fortuna o una muerte rápida. Fue algo infinitamente más sofisticado y profundamente más horroroso. La maldición, en sus términos exactos, fue esta: quien la lleve deberá perderse en las sombras. Su verdadera naturaleza permanecerá desconocida para todo aquel que le conozca. Su identidad deberá ser eliminada de todas las historias. Los recuerdos se esconderán en las sombras, negándose a recordar el nombre del portador a todo aquel que le conozca. Deberá ser conocido por la capucha, y solo por la capucha. Esta fue una condena de una complejidad diabólica. No era simplemente la invisibilidad mágica, no era simplemente la ocultación del cuerpo físico. Era la obliteración de la identidad misma. Quienquiera que usara la capucha sería borrado de los registros históricos. Las personas que lo amaban lo olvidarían. Aquellos que lo conocían durante años despertarían un día sin poder recordar su rostro, su nombre, incluso el sonido de su voz. Solo la capucha permanecería reconocible. Solo la capucha tendría identidad. La persona que lo usaba se convertiría en poco más que una máquina viviente, un vehículo para la infamia del zorro gris, sin ser capaz de ser conocida como nada más. Ahora, el maestro ladrón que había, aparentemente, traicionado a la joven muchacha, se convirtió en el primer portador de la capucha. Su nombre era Emer Dareloth. Se hizo legendario, pero no como Emer Dareloth.
Se hizo legendario como el Zorro Gris, y solo como el Zorro Gris. La historia de su verdadero nombre se perdió, borrada del mundo como si nunca hubiera existido, un efecto secundario perfecto de la maldición que lo condenaba. Pero lo que quedó fue su legado como líder del gremio, como fundador del gremio de ladrones de Cyrodiil. Dareloth no fue solo un ladrón, fue un organizador, un estratega, un visionario que entendía que el robo podía ser nobilísimo si estaba estructurado correctamente, si servía a un propósito mayor que simplemente la acumulación personal de riqueza. Bajo el liderazgo de Dareloth, el gremio de ladrones fue moldeado en algo que trascendía la simple criminalidad. Se convirtió en una institución con leyes propias, códigos de conducta, una verdadera jerarquía. A través de los siglos, cuando Dareloth finalmente murió, la capucha fue pasada a su sucesor, y luego a su sucesor, y luego a otro. Con cada encarnación del Zorro Gris, el misterio y la leyenda crecían. Aquellos que no sabían sobre la maldición comenzaron a preguntarse cómo una sola persona podía perpetrar robos extraordinarios durante siglos. Algunos creían que el Zorro Gris era inmortal. Otros susurraban que era un Daedra disfrazado, o un espíritu, o alguna abominación antinatural. La verdad, tanto más extraña como más trágica, nunca fue conocida por aquellos que no estaban dentro del círculo más interno del gremio. Durante casi 300 años, la capucha fue pasada de un líder del gremio a otro, cada uno condenado a la misma existencia de invisibilidad mágica, cada uno forzado a existir como poco más que una sombra en la historia. Y entonces, aproximadamente hace 13 años de los eventos que presenciaremos esta noche, un hombre específico fue elegido para asumir el manto. Un conde de una provincia imperial, un esposo, un hombre llamado Corvus Umbranox. Para comprender quién era Corvus, antes de que la capucha lo reclamara, debemos retroceder apenas un poco, a una época en la que su nombre aún significaba algo para la gente que lo rodeaba. Corvus Umbranox era el conde de Anvil, una ciudad costera en la provincia imperial de Cyrodiil. No era un conde sin importancia. Era el gobernante legítimo de su territorio, el responsable del bienestar de sus ciudadanos, alguien que ocupaba un lugar de considerable poder y prestigio en la estructura política del imperio. Estos no eran tiempos ordinarios. El Tercer Imperio estaba en el proceso de su declinar final. El mundo estaba siendo agitado por conflictos entre facciones, y la autoridad central en la ciudad imperial era cada vez más débil. En un contexto así, un conde con inteligencia y determinación podría haber expandido significativamente su poder, pero Corvus no era un hombre de ambición política tradicional. Tenía otro lado, algo que sus compañeros nobles nunca hubieran imaginado. Aparentemente, en secreto, Corvus había estado involucrado con el gremio de ladrones durante años. Los registros exactos de cómo sucedió esto, cómo un noble de alto rango llegó a estar conectado con una organización criminal, permanecen desconocidos. Pero lo que sabemos es que en algún momento, el líder del gremio anterior del Zorro Gris decidió que Corvus era el sucesor adecuado para asumir la capucha. Tal vez fue porque había demostrado ser extraordinariamente capaz. Tal vez fue porque su posición política le permitiría proporcionar cobertura invaluable para las operaciones del gremio. O quizás fue simplemente porque el líder del gremio anterior sintió que era su hora, que había pagado sus deudas a Nocturnal y que era tiempo de pasar la carga a otro. Lo que sabemos con certeza es que Corvus aceptó la capucha, y en el momento en que lo hizo, su vida cambió para siempre de una manera que él probablemente no anticipó completamente. Porque cuando uno se pone la capucha gris de Nocturnal, uno no simplemente se vuelve invisible, uno no simplemente se vuelve anónimo. La maldición de Nocturnal no funciona de esa manera. Es mucho más profunda, mucho más completa. La maldición entra en el tejido mismo de la realidad alrededor del portador. Comienza a reescribir la historia, a borrar registros, a manipular la memoria. En el momento en que Corvus se puso la capucha, cada persona que lo conocía experimentó un cambio gradual pero inexorable en sus mentes. Su esposa, la condesa Millona Umbranox, lo vio de pie frente a ella y simplemente no lo reconoció. No fue que su rostro se volviera borroso.
No fue que su voz se distorsionara. Era que su cerebro simplemente no podía procesarlo. Era que su memoria de él estaba siendo borrada en tiempo real, reemplazada con una sensación de confusión y una vaga sensación de que algo estaba terriblemente mal. Corbus describe la experiencia en términos que son desgarradores cuando reflexiona sobre Yeateo posteriormente. Dice que se encontró al lado de su esposa y gritó: «Aquí estoy. Soy Corbus. Soy yo, tu marido, aquel que amas». Y ella, Sela, simplemente lo miró, confundida, sin poder reconocerlo. Imagina ese momento. Imagina estar de pie literal y físicamente al lado de la persona a quien amas más, en la misma habitación, en el mismo aire, diciendo su nombre, declarando tu identidad, y tener esa persona mirarte como si fueras un completo extraño. Imagina hacer esto no una vez, sino decenas de veces, cientos de veces durante los 10 años subsecuentes de tu existencia, y cada vez sin éxito. Esa es la verdadera maldición de Nocturnal. No es la invisibilidad, es la negación de la existencia misma a los ojos de aquellos que deberían amarte. Millona, la condesa de Anvil, comenzó a formular explicaciones alternativas para su desaparición. Algunos sirvientes susurraban que su esposo había huido, que había abandonado su deber, que había renunciado a su título en favor de perseguir algunas fantasías criminales. Otros creyeron que había sido víctima de un destino más oscuro, que quizás había sido asesinado en circunstancias misteriosas, que su cuerpo simplemente no había sido encontrado. Millona misma, durante años, parece haber experimentado una especie de confusión cognitiva. Ella sabía que había un espacio vacío en su vida. Ella sabía que faltaba algo, alguien, pero no podía articular lo que era. La maldición de la capucha no solo borra el reconocimiento, aparentemente también distorsiona incluso los recuerdos de aquellos cercanos a la víctima, dejándolos con un sentido de pérdida, sin poder precisar exactamente qué es lo que se ha perdido. Mientras tanto, Corbus enfrentaba una realidad igualmente aterradora. Ya no era el conde de Anvil, al menos no en ningún sentido práctico. ¿Cómo podría afirmar su autoridad cuando nadie lo reconocía? ¿Cómo podría gobernar cuando sus propios oficiales no podían recordar quién era? Cuando miraban sus órdenes y no podían conectar esas palabras con un rostro conocido. Fue forzado a renunciar a su título, a abandonar su castillo, a abandonar su vida de nobleza. Y así, durante 10 años, existió como el extraño. Así es como lo llamaban aquellos ocasionales que lo encontraban. Fue visto, pero no reconocido. Fue oído, pero ignorado. Fue efectivamente borrado de la historia. Y sin embargo, no se volvió loco. No se hundió en la desesperación total. En cambio, canalizó toda su ira, su dolor, su sentido de injusticia, en su trabajo como el zorro gris. Como el líder del gremio, Corbus demostró ser extraordinario. Era calculador. Era estratégico. Estaba completamente determinado. Durante los 10 años de su maldición, bajo la capucha gris, Corbus orquestó algunos de los robos más audaces jamás cometidos en Cyrodiil. Pero todo el tiempo, su propósito verdadero era uno: encontrar una manera de romper la maldición, de recuperar su nombre, de volver a casa con su esposa, de ser conocido nuevamente. Durante esos 10 años de investigación, Corbus aprendió algo crucial. Supo que había un objeto en el mundo que poseía el poder de alterar incluso la magia más antigua y más poderosa. Un pergamino antiguo. Estos artefactos primordiales, creados en el mismo tejido de la realidad cósmica, tenían el poder de reescribir la historia no a través de la persuasión o la magia ordinaria, sino a través de la pura fuerza de la voluntad cósmica. Si pudiera obtener un pergamino antiguo, si pudiera usar su poder correctamente, podría nominar a Emer Darloth como el verdadero ladrón que había robado la capucha de Nocturnal en primer lugar. Al hacerlo, podría tomar el crédito de la maldición. Podría efectivamente remontarse en la historia y borrar su propia culpabilidad, o al menos transferirla de nuevo a aquellos que la causaron originalmente. Pero un pergamino antiguo no es algo que se pueda robar fácilmente. Estos artefactos antiguos son guardados con cuidado sobrenatural
y el único pergamino antiguo que Corvus sabía que estaba disponible estaba guardado en el lugar más seguro del mundo conocido, la biblioteca imperial del Palacio Imperial mismo, cuidado por monjes ciegos que habían dedicado sus vidas a su protección. Para robar ese pergamino, Corvus comprendió que necesitaría ayuda. Necesitaría a alguien joven, ágil y capaz. Necesitaría a alguien que pudiera navegar a través de peligros que él solo no podía. Y así es como un individuo en particular, el que sería la mano derecha de Corvus durante sus años finales como el zorro gris, entró en su vida. Alguien a quien eventualmente conferiría el título de nuevo líder del gremio después de su propio escape de la maldición. Pero primero, debía someterse a una serie de pruebas extraordinarias. Debía completar una trilogía de robos cada vez más peligrosos y cada vez más extraños. Cuando Corvus finalmente contactó al nuevo aprendiz del gremio de ladrones, cuando finalmente reclutó a aquellos que trabajarían directamente para llevar a cabo sus planes, las pruebas que diseñó fueron nada menos que extraordinarias. No estaban diseñadas simplemente para demostrar la habilidad de robo del candidato. En cambio, cada robo era un pedazo del rompecabezas más grande, un componente esencial del plan final para robar un pergamino antiguo del corazón del poder imperial. El primer elemento que Corvus requería fue algo llamado Piedra de Savilla. La Piedra de Savilla no era un objeto de valor ordinario. Existía dentro del templo del ancestral Moth, un lugar sagrado en las montañas al norte de Shading Hall, donde una orden de monjes ciegos dedicaban sus existencias al culto de los ancestros y a la preservación de los artefactos antiguos. La piedra en sí era más que simplemente un objeto. Era, aparentemente, algún tipo de dispositivo de escritura mágica, un artefacto capaz de revelar secretos, de ver a través de capas de protección, de sondear los misterios que de otro modo permanecerían ocultos. Corvus necesitaba esta piedra porque, como descubrieron después, contendría información crítica sobre cómo acceder a la librería antigua dentro del Palacio Imperial. La tarea de robar la Piedra de Savilla era peligrosa. El templo estaba protegido no solo por los monjes vigilantes, sino por los guardianes mágicos antiguos. Un cristal rojo y hostil, identificado como una piedra Welkind oscura, flotaba sobre el altar mismo, dispuesto a disparar ráfagas de energía mágica contra cualquiera que se acercara. Los pasillos del templo estaban sembrados de trampas antiguas, pasadizos que conducían a sitios donde los esqueletos de aventureros antiguos permanecían esparcidos, un testimonio de sus fracasos. Y en el santuario más interno, un monje prelado ciego, dedicado a su deber durante décadas, vigilaba la piedra misma. Y sin embargo, el candidato de Corvus lo logró. Navegó a través de los peligros, evitó y superó los guardianes mágicos, y se apoderó de la piedra en un asalto final de determinación y pura valentía. Cuando la piedra fue entregada a Corvus, él reveló su propósito. La piedra sería utilizada para escrutar el Palacio Imperial, para revelar sus secretos mágicos internos, para demostrar cómo acceder al lugar donde se guardaba el pergamino antiguo. La segunda prueba fue igualmente elaborada. Se llamaba la Flecha de Extracción y residía en las posesiones de Fatis Aren, el mago de la corte de Bravil, un hombre de considerable poder y recursos. Aren mantenía su tesoro más valioso no en el castillo mismo, sino en una torre mágica privada que estaba conectada a sus aposentos a través de un pasaje secreto. Para alcanzar esa torre, uno tenía que navegar a través de un laberinto subterráneo lleno de conjuradores daédricos y demonios que Aren había invocado para proteger sus posesiones. La Flecha de Extracción, cuando fue finalmente recuperada, era un objeto extraordinario. Tenía una punta en forma de llave, y se revelaría eventualmente que era el único medio de atravesar una barrera mágica específica dentro de la antigua ruta de escape que conducía al Palacio Imperial. Sin esta flecha, sin la capacidad de disparar su punta mágica en una cerradura imposible, no habría forma de acceder al viejo camino que Corvus planeaba usar para su robo final. La tercera prueba en esta secuencia preparatoria fue quizás la más melodramática: las botas de Spring Hill Jack. Estas eran botas mágicas,
encantadas con un poder que les permitía al portador saltar extraordinarias distancias para navegar a través de obstáculos que de otro modo sería imposible atravesar. Pero estas botas, como descubrieron, estaban enterradas con un ladrón legendario que vivió hace 300 años. O así parecía. Aquí es donde la narrativa da un giro extraordinario hacia lo gótico, hacia lo trágico, hacia una revelación que hubiera resonado por toda Cyrodiil si cualquiera se hubiera enterado de la verdad. Porque Spring Hill Jack no estaba muerto. Spring Hill Jack, o más específicamente, el ser que ahora se hacía llamar Jack Ben, conde de Inbel, había alcanzado la inmortalidad de la manera más terrible. Se había convertido en un vampiro. La historia que los registros históricos contaban sobre Spring Hill Jack fue que fue un ladrón sin igual que vivió 3 siglos antes de los eventos que ahora estamos considerando. Murió, según se creía, y fue enterrado con sus botas mágicas, un testimonio a su leyenda. Pero la verdad era infinitamente más extraña. Jack Ben, el conde de Inbel, había sido Spring Hill Jack todo ese tiempo. Había sido convertido en vampiro, presumiblemente durante el apogeo de sus actividades criminales, y había vivido 3 siglos más, envejeciendo lentamente, gradualmente acostumbrándose a su maldición. Como vampiro, experimentó una transformación psicológica completa. Sus impulsos, sus motivaciones, incluso su sentido de sí mismo fueron alterados por el hambre constante, por la necesidad de sangre, por la alienación gradual de la humanidad ordinaria. Cuando el candidato de Corvus fue enviado a traer las botas de Spring Hill Jack, lo que encontraron fue un hombre aterrorizado. Jack Ben, cuando fue confrontado sobre el paradero de las botas, sobre su verdadera identidad, al principio lo negó, pero cuando se le presentó evidencia de su verdadera naturaleza, cuando se le presionó, finalmente admitió la verdad. Él era Spring Hill Jack. Había estado viviendo bajo un alias durante siglos. Había estado escondiendo sus botas mágicas, manteniéndolas consigo incluso después de que supuestamente fueran enterradas, guardándolas como recordatorio de una época en la que era completamente humano. Pero Jack Ben no se rendiría simplemente. Como vampiro, era peligroso. Como guardián de un secreto que se remontaba a siglos, era desesperado. Condujo al candidato de Corvus a las criptas bajo su mansión, donde una familia de vampiros se había establecido a través de innumerables generaciones. Había esqueletos en esas criptas. Había envolturas antiguas de aquellos que había convertido. Había tumbas de su propia prole no muerta. Y finalmente, en el santuario más profundo, se encontró el diario de Spring Hill Jack, un documento que revelaba la progresión de su transformación, sus luchas contra la sed de sangre, su redescubrimiento gradual de la ambición después de casi un siglo de vacío oscuro. El diario también contenía una referencia intrigante. Jack Ben escribía que había conocido a un gran ladrón en tiempos pasados, alguien que se atrevió a robar de la misma Nocturnal. Pero el nombre de este ladrón se escapaba a su memoria, borrado de su mente por alguna fuerza externa. Era Emer Darloth, por supuesto, pero la maldición de Nocturnal incluso lo hacía imposible de recordar adecuadamente para aquellos que lo conocían. Cuando las botas de Spring Hill Jack finalmente fueron aseguradas, cuando la tercera prueba fue completada, Corvus supo que el momento era cercano. Las 3 piezas del rompecabezas estaban en su lugar. El candidato había demostrado su destreza suficientemente. Ahora era el momento para la prueba final, el robo que cambiaría todo. El robo cuyo éxito determinaría si Corvus podría finalmente escapar de su maldición, o si estaría condenado a una existencia de sombra para toda la eternidad. La preparación para el robo supremo fue meticulosa. Corvus sabía que una sola equivocación, el más pequeño error en su ejecución, resultaría en fracaso catastrófico. No solo fallaría el plan para obtener el pergamino antiguo, sino que ambos, él y su candidato, podrían ser capturados por la máquina de justicia del Imperio. Así que Corvus pasó semanas, tal vez meses, detallando exactamente cómo se llevaría a cabo el robo. El plan era multiparte. Primero, el candidato tendría que acceder al sótano del Palacio Imperial,
y activar un dispositivo antiguo conocido como el Cristal del Tiempo. Un reloj de arena gigante cuyo propósito era abrir un camino secreto llamado el Viejo Camino. Este camino era una ruta de escape antigua, construida posiblemente en tiempos de los Ileads antiguos, que conducía desde los más profundos sótanos imperiales a través de catacumbas subterráneas. Una vez que el Cristal del Tiempo fuera activado, ese camino se haría accesible. Pero llegar a la librería de los pergaminos antiguos desde el Viejo Camino requeriría la flecha de extracción. Habría una puerta, un portal mágico cerrado, cuya cerradura solo podría ser abierta por disparar la flecha mágica en forma de llave en el punto exacto correcto. Corvus explicó que una vez que la flecha fuera disparada, una serie de puertas se abrirían, permitiendo el acceso a la librería. Dentro de la librería, el plan requería un acto de engaño extraordinario. Los monjes ciegos que cuidaban los pergaminos antiguos eran devotos a su deber. No iban a entregar simplemente un artefacto a un extraño. Pero Corvus había arreglado algo. Había hecho llegar a cabo, a través de medios que nunca fueron completamente revelados, que una noble llamada Celia Camoran desearía leer un pergamino antiguo en particular. No sabemos si esta mujer era real o si Corvus había fabricado su existencia completamente. Lo que sí sabemos es que los monjes fueron informados de que una Celia Camoran vendría a consultar un pergamino antiguo. El candidato de Corvus comparecería y se haría pasar por Celia Camoran. Los ciegos monjes, incapaces de ver, dependerían de instrucciones verbales mínimas y de lo que los visitantes les dijeron sobre sí mismos. Si el candidato simplemente se sentaba en la silla designada para los visitantes, si permanecía en silencio absoluto, no habría razón para que los monjes sospecharan que se trataba de un impostor. Pensarían que era Celia, entregarían el pergamino antiguo y el robo estaría completo. Escapar del palacio sería la parte final del plan. Tenía que ser hecho rápidamente. Los monjes eventualmente descubrirían que algo estaba mal, o los guardias del palacio detectarían la infiltración. El candidato tendría que correr a través de los corredores, bajando hacia el Viejo Camino, y luego navegar el laberinto de catacumbas subterráneas de regreso a la seguridad. Pero aquí es donde las botas de Spring Hill Jack se volvían críticas. Dentro del Old Way había un obstáculo particular, una brecha de fuego, una grieta en el suelo desde la que emanaba fuego intenso, con una llama demasiado caliente para saltar simplemente. Pero con las botas de Spring Hill Jack equipadas, con su poder mágico que potenciaba las habilidades de salto extraordinariamente, el candidato podía cruzar. Si sus habilidades de acrobacias eran lo suficientemente altas, si su agilidad era suficientemente buena, incluso podría sobrevivir a la caída sin las botas. Pero la intención de Corvus parecía ser que las botas serían sacrificadas en la escapada, destruidas en el proceso de cruzar el fuego, un precio que valía la pena pagar por la libertad. El plan fue ejecutado. El candidato infiltró el palacio imperial, navegó los peligros, llegó al sótano y activó la Cristal del Tiempo. Accedió al Viejo Camino. Disparó la flecha de extracción en su cerradura imposible. Llegó a la librería. Se sentó en la silla de lectura. Permaneció en silencio absoluto mientras los monjes ciegos, creyendo que estaba hablando con Celia Camoran, preparaban el pergamino antiguo. Y cuando el pergamino fue entregado, el candidato simplemente se lo incautó y comenzó la escapada. A través de los pasillos del palacio, bajando a través de las antiguas catacumbas, a través del Viejo Camino, llegando a la brecha de fuego, saltando usando las botas de Spring Hill Jack, cruzando a la seguridad. El robo fue un éxito. El pergamino antiguo, uno de los artefactos más poderosos jamás creados, estaba en manos del zorro gris. Con el robo completado, Corvus le dio al candidato solo una instrucción final: llevar un objeto muy específico, un anillo, a la condesa de Anvil. No revelar quién lo había enviado. Simplemente entregar el anillo y ver cómo reaccionaba Millona. El candidato viajó a Anvil. Fue al castillo de los Umbranox. Y allí, en la sala del trono, presentó el anillo a la condesa. El anillo era una cosa delicada, de plata,
y cuando Millona lo vio, reconoció instantáneamente lo que era. Era su anillo de boda, el anillo que su esposo desaparecido había deslizado en su dedo años atrás, antes de que se perdiera en las sombras de la maldición de Nocturnal. Las emociones que atravesaron Millona en ese momento deben haber sido caóticas. Décadas de confusión, de anhelo sin nombre, de la sensación de pérdida sin poder articular exactamente lo que se había perdido. Todo se puso precipitadamente en perspectiva. Alguien, en algún lugar, tenía su anillo. Alguien, en algún lugar, sabía su secreto. Y luego, de las sombras del castillo, una figura emergió. Era un hombre. No lo reconoció de inmediato. Su rostro le era extraño. Pero cuando abrió la boca, su voz resonó con autoridad. Cuando levantó su mano, había un poder inherente en el gesto. Y cuando habló, sus palabras fueron las palabras del hombre por el que ella había estado aguardando durante toda una década. Corvus reveló su identidad de varias formas. Primero, proclamó: por el poder de los pergaminos antiguos, nombro a Emer Dareloth como el verdadero ladrón de la capucha de Nocturnal. Al invocar la autoridad de los pergaminos de esta manera, al nombrar el ladrón original específicamente, Corvus usó el poder del artefacto primordial para alterar la historia. La maldición que lo había atrapado, que había sido levantada sobre él cuando Emer Dareloth originalmente robó la capucha de Nocturnal, fue ahora transferida de vuelta a Dareloth. La identidad de Corvus fue restaurada en los registros de la historia. Su nombre, que había sido borrado, fue nuevamente escrito en los pergaminos del tiempo. Millona, cuando comprendió finalmente quién estaba de pie ante ella, inicialmente no pudo procesarlo. Su mente, luego de una década de confusión, no podía reconciliar la imagen de este hombre desconocido con su identidad de esposa. Las emociones fueron complejas. Había alegría, por supuesto, alegría de que alguien que amaba hubiera sido restaurado. Pero también había ira. Ira por los años perdidos. Ira por las veces en que él había estado de pie junto a ella, llorando por el hecho de que ella no lo reconocía. Y ella simplemente había mirado, confundida. Ira por los años de autoridad que su marido se vio obligado a abandonar, por el reino que gobernaba sin apoyo de su esposo. En los diálogos de aquella noche, Millona fue brutalmente honesta. Le dijo a Corvus que no podía permitir que el criminal maestro que era el Zorro Gris se convirtiera en el conde de Anvil, que si él intentaba regresar a su antiguo título, ella lo negaría, que lo negaría incluso ante el emperador mismo si fue necesario. Las cicatrices de su separación eran demasiado profundas. El daño era demasiado grande. Las palabras fueron duras, pero cada una fue verdadera. Y Corvus, en ese momento, aceptó lo que tal vez había estado temiendo durante años. Aceptó que su regreso no sería el final feliz que había esperado, que la redención que buscaba no sería completa, que el precio de romper la maldición era que tendría que renunciar a lo que lo había llevado a querer romperla en primer lugar. Pero luego dijo algo crucial. Adiviné que dirías estas cosas terribles. Eso es por qué he traído a mi amigo. Se giró hacia el candidato, que lo había acompañado en cada paso de su viaje, que había completado cada robo, quien había hecho posible que todo sucediera. Y en ese momento, Corvus pronunció las palabras que transferían el poder de una generación a la siguiente. Dijo: de este momento en adelante, renuncio a mi vida de crimen para siempre. Estoy transmitiendo la capucha gris del gremio de ladrones a su nuevo líder. Y así, el anillo del poder fue pasado. La capucha fue transferida. El zorro gris de una era se convirtió en el conde de Anvil nuevamente, pero de una manera diferente que antes. No más como el líder secreto de una organización criminal, ahora como un hombre que había elegido reclamar su humanidad. Millona, con el tiempo, se ablandó. Los años que pasaron después vieron a Corvus dedicarse a reconstruir su relación con ella, a recuperarse de los años de separación, a finalmente reclamar la vida de normalidad por la que había estado anhelando durante toda una década. Y así, mis queridos aventureros, concluye la historia del Zorro Gris. No fue simplemente una historia de crimen y robo, aunque ciertamente contenía eso.
Fue una historia sobre la naturaleza de la identidad misma. Fue una meditación sobre lo que significa ser recordado, lo que significa existir en los ojos de otros, lo que sucede cuando eso es arrebatado de uno de manera tan violenta y tan completa. La maldición de Nocturnal fue, en cierto sentido, peor que la muerte, porque en la muerte finalmente dejas de luchar, pero en la maldición de la capucha uno está condenado a existir, a continuar, a funcionar, pero sin ninguna de las conexiones que hacen que la vida sea significativa. Corvus vivió esa realidad durante 10 años, soportó eso, y finalmente encontró una manera de escapar. Pero la redención de Corvus no fue el final de la historia del zorro gris. La capucha fue pasada a una nueva generación. Alguien más ahora lo usa. Y esa persona es, aparentemente, el héroe de Cabbage, el mismo individuo que cerró las puertas de Oblivion, que salvó el imperio de la destrucción, que se convirtió en uno de los más grandes héroes de la historia de Tamriel. Hoy en día, si visitas Anvil, puedes encontrarte con Corvus Umbranox en el castillo. Ha envejecido. Permanece junto a su esposa. Ha reclamado su vida de nobleza, aunque presumiblemente nunca ha perdido completamente los hábitos mentales del maestro ladrón. En las leyendas posteriores de Skyrim, la capucha reaparece. Pero ese es una historia para otra noche, otro capítulo en la saga infinita del zorro gris. Lo que permanece de esta historia es una meditación profunda sobre el costo del poder. La capucha de Nocturnal otorga poder extraordinario, pero a un precio que ningún ser mortal debería tener que pagar. La identidad no es un lujo. Es la esencia de lo que nos hace humanos. El hecho de que Corvus fue capaz de mantener su cordura, su propósito, su determinación durante una década sin que su identidad sea reconocida, es una testificación a la fortaleza extraordinaria de voluntad. Es un tributo a los lazos del amor, que pueden perdurar incluso cuando los recuerdos son borrados. Y así, mis queridos compañeros de esta larga noche de contemplación, nos encontramos en el final de esta historia. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de las sombras de Cyrodiil, que hayan comprendido la complejidad de los personajes involucrados, que hayan apreciado el cuidado con el que esta narrativa de misterio y redención fue tejida. Si les ha agradado esta exploración de la historia del zorro gris, si han encontrado valor en esta meditación sobre identidad y maldición, les pido que den like a este video. Sus comentarios son valiosos y me encantaría saber qué piensan sobre esta historia, qué interpretaciones ofrecen, qué conexiones ven con otros relatos de la lore de The Elder Scrolls. Y por favor, suscríbanse a este canal. Todavía hay innumerables historias por contar. Todavía hay innumerables misterios por explorar. Innumerables personajes cuyas narrativas merecen ser desentrañadas a la luz tranquila de la contemplación nocturna. Los reinos de Tamriel están llenos de secretos, y estoy dedicado a revelarlos para ustedes, a traerles las historias que se encuentran en los márgenes del tiempo, en los espacios entre los eventos ordinarios. Que Akatos los bendiga en sus viajes, que los divinos guíen sus caminos, y que nunca olviden que incluso en las sombras más profundas hay siempre la posibilidad de redención, siempre la esperanza de que nuestros verdaderos nombres serán recordados. Hasta la próxima exploración.